Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes, ingeniera. Bueno, vamos a empezar la clase, ¿listo? Estoy tratando de que las clases sean lo más concisas posibles, en el sentido de que no ocupemos tan largo tiempo, ¿ya? Como estamos en cronograma, voy a tratar de hacer eso para que no se cansen demasiado en línea. Ahora, a mí me ayuda que, por ejemplo, una vez que les ponga el práctico, ya sea mejor por plataforma, que ustedes me vayan consultando sus dudas, ¿no? Y de esa manera, si está muy difícil, yo puedo en la siguiente clase explicar el ejercicio. Sin embargo, preferiría que ese tipo de cosas la hagamos por plataforma. Por decirte, en el práctico número 1 tenés una duda y en el capítulo 1 tenés, ¿no es cierto?, el foro de preguntas. Ahí me pones la consulta donde te trabaste. Y yo ahí mismo te voy a ir respondiendo, te voy a hacer una imagen y cosa de que tú puedas resolverlo y continuar adelante. Entonces, así las clases se van a ir siendo por plataforma un poquito, el apoyo y de manera en línea, es decir, por Zoom, lo podemos hacer solamente para lo que es el avance de la materia, ¿ya? Eso por una parte. Todavía no tengo datos del auxiliar, ¿no? Entonces vamos a esperar un poquito que aparezca, ¿ya? Y hoy vamos a continuar, más o menos hice acá un resumen de lo que hemos estado viendo. Seguimos con el tema 1, que es lógica inferencial. Y aquí nos estaría tocando, a ver, nos estaría tocando hoy ver un poquito lo que es fórmulas proposicionales, que ya estuvimos viendo la clase anterior, pero ahora vamos a complementar con un concepto adicional que es la simplificación lógica. ¿Listo? Luego vamos a hacer algunas relaciones entre las fórmulas que vamos a ir viendo y es ahí donde nacen las operaciones, ¿verdad? Vamos a ver también lo que son los circuitos lógicos y la relación que tiene bastante alta con lo que es esta teoría que estamos viendo. Y finalmente vamos a dar un preámbulo de lo que es la inferencia lógica, que es un punto fuerte también del tema. Y ya el día martes de la siguiente clase lo estaríamos trabajando este último punto. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con esto. Empecemos un poquito recordando lo que son el tema de las operaciones, ya que estuvimos viendo, las fórmulas proposicionales. Fíjense que en la anterior clase, cuando estuvimos trabajando las tablas de verdad, cuando estuvimos trabajando con el valor de verdad que arrojaba determinada fórmula proposicional, como en este caso, tuvimos resultados diferentes, ¿no? Donde, por ejemplo, el resultado me salía todo verdadero, o todo falso, o la combinación de falso con verdadero, pero no le estuvimos poniendo un nombre, ¿verdad? Entonces, ahora ya vamos a poder ponerle un nombre a ese resultado. Si todo es verdadero, en la fórmula proposicional, si el resultado todo es verdadero, le vamos a decir que hay una tautología. Si por lo contrario todo es falso, ¿sí? Como ven este ejemplo, que el resultado salió todo falso, vamos a decir que es una contradicción, ¿ya? Entonces hay dos palabras claves que también están en las autoevaluaciones y el práctico, por cierto, ¿ya? Y luego la tercera posibilidad es que nos salgan combinados, ¿no? Acá, por ejemplo, el resultado de la fórmula proposicional está acá, ¿sí? Por favor, vean mi cursor. Este es el resultado de la fórmula proposicional, pero vemos falso y verdadero combinados, ¿sí? No importa cuántos falsos o cuántos verdad, a esto de todas maneras le denominamos contingencia, ¿ya? Entonces, a veces confundimos las tres frases, ¿no? Pero contingencia es cuando pues, no hay un acuerdo, ¿no? Entonces, de ahí se pueden ir acordando de cuándo es contingencia. Y contradicción es lo falso, ¿sí? Es contradictorio lo que ha salido, es opuesto, entonces es lo falso, ¿ya? Bueno, entonces siempre hay entre esas dos terminologías cierta duda, ¿ok? Como eso ya lo trabajamos en la anterior clase, ¿no? Entonces ahora tendríamos que ver algo sobre el tema de las relaciones entre las fórmulas, ¿sí? Que hemos estado viendo ahora. ¿Ok? Bueno, miren, acá están marcadas dos relaciones que son las macros, ¿no? Que vamos a encontrar en las fórmulas proposicionales, en los ejercicios que también nos van a proponer en adelante, nos van a hablar de estas dos relaciones. Uno es la implicación lógica, ¿no? ¿A qué le llamamos implicación lógica? Aquí está en una frase. A, por lo tanto, B.
Esa es la frase que define a lo que es la implicación lógica. Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, A es verdadero, B también lo es. Eso es implicación lógica, ¿no? Si B es falso, A también es falso, ¿sí? Si A es verdadero, B también es verdadero. O sea, si el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero. De ahí viene este tipo de relación ya que se llama implicación lógica. Hay otra, que es la segunda que estoy marcando, que lo ocupamos un poquito más que la anterior, ya, es esta que se llama de equivalencia, ¿no? Y esta es más fácil de recordar porque pues nosotros normalmente lo relacionamos con el símbolo igual, ¿no? La equivalencia significa que si uno es verdad, el otro también es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo voy a decir que hay equivalencia y cuándo hay implicación lógica? Miren que te está diciendo, ¿no? Si A es verdad, B también es verdad. Si B es falso, B también es falso. Eso te está diciendo la implicación. Pero ahora, la equivalencia lógica va más allá, no solamente en este aspecto, sino que dice, si las tablas de verdad de ambas expresiones son idénticas, significa que hay equivalencia. Entonces, cuando a mí me pidan demostrar una equivalencia, yo también puedo demostrar la equivalencia entre dos fórmulas proposicionales, siempre y cuando ambas arrojen las mismas tablas de verdad, ¿no? Es decir, el mismo resultado. Estamos hablando de tautología, ¿no? Contradicción y contingencia, ¿sí? Sin embargo, como ya hemos visto un poquito de lo que es las tablas que se manejan en la álgebra o en la lógica, ¿sí? Las tablas lógicas básicamente, nosotros vamos a poder utilizar esas reglas que están en esas tablas para demostrar la equivalencia lógica entre dos fórmulas proposicionales o dos expresiones, ¿sí? Entonces, normalmente no usamos las tablas de verdad para demostrar esa equivalencia. Normalmente utilizamos las tablas que vimos la clase anterior, donde hablábamos de idempotencia, Morgan, conmutativa, asociativa, todas esas propiedades que vimos en esa clase anterior nos van a servir para demostrar la equivalencia lógica. ¿Listo? Entonces, es ahí donde lo vamos a ocupar. Entonces, a raíz de esto, normalmente hay pues ejercicios que más adelante vamos a ver donde nos dice demuestre la equivalencia lógica, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver las dos formas de hacerlo. Uno es utilizando tablas de verdad y otro es haciendo uso de justamente esas reglas que vimos o las propiedades que vimos la clase anterior, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos sencillos de equivalencia. Esto lo vimos en la parte práctica, la clase anterior, ¿sí? Miren, acá por ejemplo dice, ¿no? Hallar el valor de verdad, ¿no es cierto? Hallar el valor de verdad desde la siguiente expresión, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo hallo el valor de verdad de esta expresión? Nosotros sabemos que lo básico es armar sus tablas de verdad, ¿cierto? Así, aquí por ejemplo hay 1, 2, ¿sí? Es Q, P, Q y R. Entonces hay 3, ¿verdad? Hay 3. Entonces yo puedo armar las tablas de verdad, ¿no? Y encontrar si es una tautología, una contradicción, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora, si a mí me dicen, ¿no? Halle, ¿no es cierto? Vamos a ver este otro ejercicio. Halle el valor de verdad de esta expresión, ¿sí? Fíjense esta que está acá. Y me están diciendo, ¿no es cierto?, que necesito conocer el valor de verdad de P y de Q, ¿sí? No se sabe. Lo único que se sabe que el valor de verdad de la expresión completa es falso. Te están diciendo si toda la expresión es falsa, encuentra el valor de verdad de P y el valor de verdad de Q. Entonces, esto lo hicimos en la clase anterior, ¿recuerdan? Lo que hicimos fue utilizar un poquito lo que es la lógica, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era analizar esta expresión y decíamos, bueno, aquí el operador o el conector lógico es la condicional, ¿verdad? Este sería el operador principal. Entonces, yo me preguntaba en las tablas de verdad de la condicional, ¿cuándo arroja verdadero y cuándo arroja falso? Resulta que en las tablas de verdad hay un caso único en el cual me arroja falso, que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no es cierto? Entonces, de aquí yo puedo deducir que no P es verdadero y que no Q es falso, para que esto haya sido falso. Y en función a esa información, si no P es verdadero, significa que P, en este caso, que P tiene un valor de verdad verdadero, ¿verdad?
o falso, perdón. Si P, si aquí me dicen que este debería ser verdadero, no P es verdadero, significa que P es falso, ¿cierto? Y si aquí me dicen que no Q es falso, significa que Q es verdadero, ¿sí? Acá un piquito se me fue, pero bueno, aquí Q es verdadero. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar las tablas de verdad para definir el valor de verdad de cada uno de las preposiciones, porque estas son preposiciones cuyos valores de verdad no estaban dados, pero me dan el valor de verdad de toda la expresión. Entonces yo tengo que hacer por inducción lógica, ¿sí? Tengo que encontrar el valor de verdad. ¿Cómo lo hago? Con estas tablitas que ya vimos la clase anterior, ¿sí? Eso es un poquito para recordar el pequeño ejercicio que estuvimos haciendo cuando decía, encuentra el valor de verdad de las preposiciones, ¿no? Entonces lo hacíamos gracias un poquito a este tema, ¿no? Apoyándonos en conceptos equivalentes, ¿no? Conceptos equivalentes, por eso dice equivalencia lógica, ¿ya? Bueno, de ahí viene un poquito, como alguien diría, bueno, se está apartando de lo que estábamos viendo. No, sigo en el mismo tronco. Estoy hablando de lógica, estoy hablando de los conceptos básicos, pero una aplicación de la lógica también está en el área de la electrónica, cuando estudiamos a los circuitos lógicos, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poquito el concepto de lo que son los circuitos lógicos y ahí vamos a ver la relación que tiene con lo que es la lógica, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué son los circuitos lógicos? Voy a leer un poquito de la teoría que nos dicen, ¿cierto? Para que lo entendamos mejor. Un conjunto de símbolos, ¿ya? Y operaciones que satisfacen ciertas reglas de la lógica. Fíjense esa definición, ¿no? Es decir, que los circuitos lógicos toman símbolos y operaciones de la lógica, ¿no? De lo que estamos estudiando ahorita en teoría, ¿ya? Simulando el comportamiento real de un circuito lógico, electrónico. Entonces, ¿qué es un circuito electrónico? Básicamente es una trayectoria cerrada, ¿no es cierto?, por el cual recorre corriente eléctrica. Mientras haya lo que él llama trayectoria cerrada, quiere decir que no está abierto, va a haber ese flujo de corriente electrónica. Si esa trayectoria se abre, va a haber un corte, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica. Entonces, eso más o menos viene de lo que es la teoría, ¿ya? Básicamente nosotros, lo que más nos interesa es este segundo aspecto. Relación entre la lógica y circuitos. Hay una relación de igualdad estructural entre ambas, ¿no? Habla de un isomorfismo, ¿sí? Isomorfismo, principalmente dice, por tres funciones básicas que vienen en la lógica. ¿Y cuáles son esas tres funciones? La conjunción, ¿sí?, la disyunción y la negación. Ahí están. El isomorfismo es desde esos tres aspectos, básicamente, ¿no? Hay isomorfismo entre lógica y circuitería con los conectores o operadores lógicos de la conjunción, disyunción y negación, ¿ya? Entonces, desde ahí viene la relación. Ahora, veamos esta gráfica. Vamos a ver si ya la tengo capturada por acá. ¿Ok? Esta gráfica nos muestra muy bien lo que aquí dice en palabras. Miren, si tenés una proposición, su valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso, ¿verdad? Y esto es lo que hablamos en lógica, ¿sí? Pero ¿qué pasa en electrónica o cuando hablamos de conceptos de electricidad? Estamos hablando que hay un 1 que indica que el interruptor está cerrado. Normalmente indica on, ¿verdad? El 1 es un on, entonces significa que el interruptor está cerrado y relacionado con lo que es la lógica indicaría verdadero, ¿sí? Sin embargo, si tenemos el 0, el interruptor quiere decir que está abierto y eso para nosotros es equivalente como un falso en lo que es la lógica, ¿ya? Desde ese aspecto, vamos a revisar un segundingo, ok, está bien por acá. Desde ese punto de vista, si nosotros quisiéramos graficar esto a nivel de lo que es la teoría de circuitos lógicos, veríamos lo siguiente, ¿sí? Acá fíjense, se entiende que este es el canal por el cual va a fluir la electricidad, ¿sí? Entonces, siendo que hay varios componentes, lo que hay que notar es que si esto está cerrado, fíjense, ahí está el punto cerrado, indica on o verdadero o 1. Ahora, el flujo de
corriente, sí va a ser positivo, sí existe. De este punto a este punto existe, por eso aquí hay luz, ¿verdad? Esto es como un foco. Entonces, en este otro ejemplo, vemos que si bien había corriente, pero se ha encontrado con una apertura, ¿no es cierto? Pues aquí está el símbolo 0, y por lo tanto no llega hasta el foco, ¿no? No le llega energía, el foco está apagado, por lo tanto este es el falso, por lo que es la representación de un interruptor abierto, ¿cierto? Entonces, esos conceptos iniciales nos van a ayudar a entender ahora cómo lo vamos a representar en lo que es los circuitos lógicos. Acuérdense que hay solamente 3 operaciones que estamos observando por este punto de partida básico, que son la conjunción, la disyunción y la negación. Es decir, que estos 3 operadores los vamos a encontrar en los circuitos que vamos a ir viendo en adelante, ¿ya? Bueno, entonces acá vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces de ahí viene. Acuérdense, hablamos de conjunción, disyunción y negación. Y eso ahora lo que voy a tratar de plasmar. En lo que son los circuitos, hay un grupo que se llama circuitos en serie. ¿Ok? Y aquí me están diciendo, el valor de verdad para los circuitos en serie es este. Cuando yo observo estos valores de verdad y recuerdo la conjunción, me voy a dar cuenta que cuando hablo de circuito en serie, estoy hablando en el fondo de conjunción, ¿sí? Básicamente que el operador de conjunción se va a comportar tal y cual un circuito en serie. Veamos algunos ejemplos. Fíjense que acá tenés, bueno, ahora ya no tenemos preposiciones, sin embargo tenemos lo que se llama interruptores, ¿verdad? Tengo un interruptor acá y tengo otro interruptor acá, ¿sí? Entonces, lo que está entrando es el valor de verdad que indica aquí. El 1 indica on, ¿verdad? Significa que está cerrado. Entonces, vamos, miren. Acá estaría P cerrado y Q estaría cerrado. Por eso está 1 y 1. Por lo tanto, el flujo de la corriente eléctrica va a llegar justamente al foco y va a haber luz. Entonces, el resultado es 1 porque sí llegó, ¿no? Entonces es verdadero en todo caso. Ahora, fíjense que si yo no mirara el gráfico y recordara las tablas de verdad, me acordaría de que en la conjunción, para que el valor de verdad sea verdadero, ambos deben ser verdad. Entonces, en teoría, en un circuito en serie, solamente va a haber flujo de corriente, ¿no? Porque va a arrojar verdad, siempre y cuando ambos sean cerrados, ¿no? Ambos sean circuitos, sean interruptores cerrados. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es cerrado y este es abierto. ¿Qué va a pasar? Estaba bien hasta acá, pero de repente encontró que está abierto y eso significa que es como un corte acá. Por lo tanto, no va a llegar corriente al punto final, que es el foco, y el resultado es 0. No hay corriente. Lo mismo acá. Primero empezó y el primer interruptor está abierto y ahí nomás ya se va a cortar el flujo porque pues no va a pasar, no corriente y llegar al foco. Por lo tanto, la salida es falso. Ahora, en este otro caso, definitivamente está abierto el interruptor y también el otro, pero bueno, ni bien este estaba abierto, yo ya sé que no va a llegar flujo de corriente al foco finalmente y por lo tanto esto tampoco va a arrojar positivo. Entonces, aquí vemos la relación directa entre la conjunción y el circuito en serie. Son iguales. Por eso hablamos de isomorfismo, ¿no? Entre ambos. Otro isomorfismo que podemos encontrar es en lo que es la disyunción, ¿ya? La disyunción. Es decir, el operador O, ¿no? Que teníamos en lógica. Y aquí recordemos que es suficiente que uno sea verdadero para que el resultado sea verdadero, ¿no? Si nos vamos a lo que es el circuito, suficiente que uno esté abierto para que haya flujo. Pero este es más conocido ya como un circuito, fíjense, este ya no es en serie, este es un circuito en paralelo, ¿ya? Eso es importante tomar en cuenta. La disyunción está isomórficamente comparable con lo que es el circuito en paralelo. Si vemos, esto funciona de una manera sencilla, ¿no? Miren, acá tenía ambas que estaban con 1, significa que ambos son interruptores cerrados. Entonces, ¿qué significa? Por un lado está cerrado y por el otro lado está cerrado. Estos dos interruptores están en paralelo. Por lo tanto, no importando si imagínense que el flujo de corriente venga por acá,
se va a encontrar en este punto, no importa si va por la izquierda o por la derecha, de todas maneras la salida va a ser positiva, sí va a llegar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si entra los dos circuitos en paralelo? Uno es on y el otro es off. Este está cerrado y el otro abierto. Bueno, cuando venga el flujo, si se viene por acá, obviamente va a encontrar salida y pues va a llegar y va a salir positivo. Pero al decir en paralelo, significa que el camino se va a distribuir. O va a ir por la izquierda o va a ir por la derecha. No va por ambos a la vez. Entonces, fíjate que al llegar a este punto, lo que él va a buscar es por dónde hay salida, ¿no? Entonces, aquí lo va a encontrar cerrado y se va a venir por acá y sí va a haber positivo, salió, ¿sí? No es como en el serie, ¿no? Que tenía que avanzar, si estaba abierto, ahí se quedaba. No, en este caso vemos que va a haber por dónde salir. Es como que, como si vieras un canal de agua, ¿no? Entonces, si botas agua por un canal que tiene dos divisiones, el agua va a ir por donde esté abierto, ¿verdad? O por donde haya paso, en este caso sería por acá, ¿sí? Y va a llegar. Y en el otro caso, lo mismo, ¿no? Si primero vino, este está abierto, este otro interruptor cerrado, por lo de todas maneras por acá va a salir y va a llegar. Entonces, por eso encontramos positivo por acá. Sin embargo, cuando ambas están abiertas, aunque estén en paralelo, intenta por acá, no hay salida, por acá tampoco, por lo tanto el resultado es que no hay flujo de corriente, ¿no? Entonces, por eso a este le conocemos como el falso, ¿sí? Entonces, circuitos eléctricos en paralelo son similares a lo que nosotros conocíamos en lógica como la disyunción, ¿ok? Eso sería. Y bueno, finalmente ahora podemos ver lo que es cómo funcionaría, ¿no es cierto?, en algunas simulaciones que pudiéramos hacer, porque la realidad es que los circuitos no vienen en serie o paralelo solamente, vienen más bien combinados, vienen en serie y vienen en paralelo, ¿no? Entonces hay una combinación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber reconocer el circuito, ¿sí? Si es serie, si es paralelo, ¿no? Por ejemplo, acá este está en serie, fíjense, ¿por qué? Porque está uno a continuación del otro. Entonces, ¿con qué conector voy a poner esto? Definitivamente tiene que ser con una conjunción, porque esto está en serie, ¿sí? Todo lo opuesto acá, en este circuito vemos que están en paralelo, P y Q. Por lo tanto, esto te tiene que llevar a una disyunción, ¿sí? Y bueno, la negación normalmente la reflejamos de esta manera, ¿sí? Se pone, ¿no es cierto?, entre los dos puntitos, negado, delante del marcador del interruptor, si lo quieren denominar así, ¿sí? Entonces, la negación, ¿ok? Veamos si tengo acá un ejemplo, ¿ok? En realidad, lo que van a resolver ustedes en el práctico, los ejercicios, son algunos ejercicios donde hay circuitos compuestos, donde no se te dice nada más que la expresión. Te van a decir, graficar el circuito lógico que representa la siguiente proposición compuesta. ¿Por qué le llama proposición compuesta? Porque está combinada con una serie de conectores lógicos. Ahora, ¿qué conectores lógicos pudiera encontrar válidos para poder hacer la representación? Bueno, nosotros principalmente ahora vamos a trabajar solamente con tres, que son la conjunción, la disyunción, la negación y la conjunción. Esos tres que hemos visto, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la solución? Recordemos nada más que la representación del paralelo es algo como esto y la representación en serie es algo como esto que está por acá. ¿Sí? Entonces, esto está viniendo como un recordatorio para que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que empezar a hacer? Hay que empezar a interpretar. Puede ser en el orden de izquierda a derecha, ¿ya? Creo que es lo mejor. Vamos a ver. Tenés P, tenés Q negado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenés ambos que están interconectados a través de una disyunción. Y la disyunción significa que hay que representarlos de esta manera en paralelo. Eso es lo que significa. Entonces lo que voy a hacer es llevar este gráfico, pero acuérdense que es Q negado, ¿no? Vamos a ver. Ok, aquí está, fíjense, en paralelo P y en paralelo con Q, negado, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que este dice negado, por lo tanto directamente ahí lo ponemos negado. Ok, ahora, miren, este paréntesis es solamente este pedacito, ¿sí? Lo voy a marcar para que se entienda. Este pedacito de acá con rojo refleja solamente esta parte, ¿sí?
Y yo sigo leyendo para la derecha. Luego encuentro una conjunción, y eso significa para mí en serie. ¿Con qué va a ir en serie? Con toda la expresión que está al lado. ¿Y cuál es la expresión que está al lado? Bueno, aquí tengo un corchete que me está ayudando a entender qué va a ir en serie. En serie tiene que ir toda esta expresión, ¿sí? ¿Y qué hay dentro de esa expresión? Tengo un no P o no Q. Y este no P o no Q, ¿qué es? Es una disyunción, y eso es ¿qué? Paralelo. Entonces yo tengo que poner en paralelo no P con no Q, ¿no? Primero ponerlos en paralelo, ¿ok? Y luego, fíjate que una vez que eso está en paralelo, dice que también va a estar en paralelo con P, pero voy a empezar en orden, lo que está entre paréntesis primero. Entonces es como que este pequeño gráfico lo voy a trasladar acá, pero con ambos negados, ¿sí? Ahí está, miren, no P, no Q. Eso es lo que yo marqué con verde, ¿verdad? Es lo que marqué con verde, lo vamos a escribir. Todo esto es lo que les decía que hay que poner en paralelo, ¿ya? Ahora, esto que está en paralelo, ¿sí? Fíjense que hay un paréntesis indicando la agrupación que se está haciendo, por esa razón estos dos nada más lo he considerado, y luego dice, todo eso que está agrupado en no P o no Q, ponerlo en paralelo con P, ¿ya? Entonces, esto que está con verde, tengo que poner en paralelo con P, entonces lo voy a hacer abajo, ¿sí? Abajo. Entonces, lo que quiero que noten es el orden en el cual estoy poniendo. Ahí está, ¿vieron? Lo que yo tengo que revisar siempre es que ambos estén como se indica. Fíjense, tenés esto que está con verde, ¿cierto? En paréntesis, y tenés este otro que estaba fuera del paréntesis, pero dentro del corchete, ambos, lo que está con verde, están en paralelo. Eso es lo más importante. Por eso lo podemos hacer la gráfica de izquierda a derecha, respetando paréntesis, indicando agrupaciones, que también aquí se va a ir reflejando, ¿sí? Entonces ya no hay dudas que lo que está marcado con verde, obviamente está en paralelo. Tocará unir estos dos, porque ahí es el cierre del corchete, ¿sí? Y luego que cierro el corchete, fíjate, ahora aparece el conector de conjunción con R. ¿Y qué significa la conjunción en serie? Eso significa que estos dos ahora van a cerrarse y van a intentar continuar para adelante haciendo la serie para R, ¿sí? Entonces vamos a ver el cerrado, ¿sí? Ok, ahí está el cerrado, fíjense, es cerrado, y luego, ¿por qué lo puso otra vez lineal? Porque es una conjunción con R, ¿sí? Ahora, este último, fíjense, por favor, lo voy a marcar acá con color amarillo para que ustedes vean cómo he ido armando, ¿sí? Bueno, no salió amarillo, pero vamos a idear esto. Es importante el conector, ¿sí? Y ahora es este que está por acá. ¿Ok? Ahí está. Entonces, cuando uno mira el gráfico, dice, bueno, el rojo con lo verde y con lo verde claro, los tres son con conjunción, son serie. Y yo miro lo rojo, lo verde lechuga y lo verde son en serie, están en serie los tres. Entonces, de esa manera tenemos que ir armando los circuitos lógicos, ¿ya? Hay otros más, pero vamos a trabajar solamente con estos tres que son los básicos, ¿no? De lo que es la representación de circuitos en electrónica, ¿ya? Ahora, en el práctico van a encontrar ejercicios un poquito más elaborados y la clave es lo que les he señalado, ¿sí? Háganlo en orden, siempre empiecen de izquierda, respeten los paréntesis al hacer la gráfica, ¿no? Y una vez terminado, revisen siempre esto, ¿no? Que esté lo que indica, ¿no es cierto?, la fórmula proposicional compuesta, ¿sí? Acá estos dos son O paralelo. Estos dos son O paralelo, ¿sí? Y eso paralelo con P, ahí está. Ahora es I, R. Esto significa conjunción. Bueno, todo esto, conjunción, todo esto, conjunción R. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta esta parte. Nada. Bueno, entonces vamos a continuar.
ahora el ejercicio está invertido, ¿ok? Me están dando un circuito y quieren que escriba el esquema, la fórmula proposicional, ¿sí? Entonces vamos a intentar hacerlo juntos. Lo mejor siempre es trabajar de izquierda a derecha, ¿sí? Y bueno, después que uno plantee un inicial que puede estar en borrador, revisar, ¿no? Revisar si está reflejando lo que el gráfico indica y luego pues ya estará. Voy a empezar de izquierda a derecha. Vengo por acá y digo, bueno, creo que es importante notar que acá tengo algo, por acá tengo algo, ¿sí? Entonces voy a irme por un lado primero. La primera operación que yo veo aquí importante es una especie de paralelismo. Veo entre R y Q simplemente hay un paralelismo. Entonces voy a intentar reflejar eso primero. Miren, R con Q, ¿verdad? Pero yo he dicho paralelo, ¿no? Entonces, ¿con qué operador voy a reunir esos dos? ¿Quién me ayuda? ¿Con qué operador? Disyunción. Porque es paralelo, ¿sí? Voy a poner así para que se note, ¿sí? Ahí separadito. Disyunción. Entonces, esos dos como que están apartaditos y agrupaditos. Ahí está. Ahí hay disyunción. Pero ahora, fíjense que ese, ahí de repente alguien tiene una duda, ¿no? Dice, me voy a ir a mirar, ¿será que es conveniente ir a mirar este otro o miro este? Mi consejo es esto. Si estás ya empezando por la izquierda o yéndote por esta vía, termina primero este, ¿sí? Entonces, fíjate que estos están en paralelo, esa es una disyunción, pero ahora si yo este cuadrito lo mirara con P, ¿qué operador estaría aquí correctamente puesto? Entre lo que marcamos paréntesis con P. ¿Qué operador? ¿Quién me dice? Está un poquito lento mi internet, parece, ¿no? Ahí voy a arreglar unas cosas. Ahora lo que yo quiero es que alguien me diga Conjunción. conjunción, porque están en serie, ¿sí? Están en serie, ¿sí? Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es agarrar acá, escribir ahí, ¿ok? Está en serie con P, ¿sí? Y todo esto lo voy a enganchar con, puede ser otra vez el corchete, ¿sí? Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, encontré la llave, pero voy a usar la llave, ¿ok? La llave, pero para agrupar y decir que todo esto está en serie, ¿ok? Bien, entonces si yo voy mirando, en el fondo ahorita lo que tengo ya es todo esto, ¿sí? Y ahora, como ya terminé, me voy por el otro lado. Al otro lado tenía P, pero P, ¿cómo voy a ponerlo contra todo lo que está arriba? ¿Con qué operador? Disyunción. Disyunción. ¿Por qué? Porque está en paralelo, ¿sí? Y todo esto lo voy a agrupar porque hacen uno solo, ¿verdad? Ahí debería poner un corchete para diferenciar, pero estoy con el problema del teclado otra vez. Déjenme revisar. Bueno, no hay problema en que lo vuelva a poner la llave, pero les recomiendo que mejor utilicen otro, ¿sí? Otro para agrupar mejor. Ahí está. Entonces, ya terminé por ahí. Eso significa que este ya está contemplado y esto ya es todo, ¿verdad? Ya tengo todo esto. Ahora, todo esto es como si fuera una expresión con respecto a Q que está acá. ¿Qué están? ¿En paralelo o en serie? Eso es como que miraras, ¿sí? A ver, si los quieren ver así, esto es como si estuviera así, y luego así, ¿no? Y es como que aquí dice W, supuestamente, y aquí dice Q. Así está, ¿verdad? Todo esto que marqué con verde es como W, y aquí está Q. Entonces, ¿eso en qué está? ¿En paralelo o en serie? Pues, Serie.
Correcto, está en serie, ¿sí? Todo esto que está verde con respecto a Q están en serie. Entonces yo voy a agarrar toda esta expresión que encerré y le voy a decir que ahora esta expresión va a estar en serie con Q. Y ahí se acabó, ¿sí? Entonces, esa es la forma de ir volviendo en sentido inverso. Puede ser que te demos la proposición compuesta como esta, ¿sí? O puede ser que te demos ya el circuito y tú tienes que encontrar la fórmula proposicional que lo representa, ¿sí? Entonces, seguramente los de eléctrica van a trabajar con esto bastante más adelante, pero ahí está un ejemplo de cómo podemos nosotros deducir, ¿no? A partir de la gráfica también, ¿no? La fórmula proposicional que le corresponde, ¿cierto? Hasta lograr lo que es la fórmula equivalente en lógica. Entonces, cualquiera que vea esto lo puede ver como que si fuera un circuito, ¿no? Entonces, esa sería la representación escrita. Entonces, no está complicado, ¿ya? Entonces, a veces he visto que se confunden, pero es porque lo hacen en un orden, bueno, lo hacen en desorden, básicamente. Yo les recomiendo empezar siempre por una vía e ir viendo paralelo o serie, ¿no? Paralelo o serie, básicamente eso es lo que tienes que preguntar. Estos dos están en paralelo, obviamente. Ahora, si esto fuera solamente un hito que está aquí con P, eso está en serie, ¿sí? Y luego todo eso se convierte como un Q, ¿verdad? O como uno solo, un W. Todo esto es un W. Yo digo con respecto a P, bueno, estos están en paralelo. Entonces, este con este en paralelo. Y concluyo ya con este pedacito, es como si fuera un X, ¿verdad? Un X y luego está encontrando un Q, pero lo está encontrando en serie. De ahí que el operador finalmente llega a ser conjunción con Q, ¿sí? Entonces, esos ejercicios los van a encontrar en el práctico. Van a ver que va a haber algunos que les van a hacer dudar, pero una vez que ustedes hayan armado la fórmula, vayan al revés, armen el circuito y vean si corresponde. De esa manera van a ir dándose cuenta que no es tan difícil, ya que es muy fácil. Bueno, entonces con ese ejemplo ya deberíamos irnos a lo que es inferencia, pero en esta última parte vamos a ver algunos ejercicios que están relacionados con lo que es las fórmulas proposicionales, las propiedades que vimos en las tablitas y de esa forma complementar lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces voy a cambiar de pizarrita. Denme un segundo. Ok, estamos por acá. Bueno, esto quedó la clase anterior cuando estuvimos viendo cómo armar las tablas de verdad, ¿sí? Aquí vemos que el resultado que habíamos encontrado era ¿qué cosa? Tautología, contradicción o contingencia. ¿Qué es esto? Vamos, chicos. Tautología es cuando... Contradicción. Contradicción, ¿verdad? Es una contradicción. El falso es una contradicción, ¿sí? Muy bien. Bueno, y bueno, a ver, ¿qué más? También la clase anterior estuvimos viendo la deducción, ¿verdad? Si nos daban que una fórmula proposicional tenía un valor ya definido, nosotros a partir de este valor ya definido podíamos encontrar el valor de verdad de cada proposición. Eso también ya lo vimos la clase anterior, ¿sí? Voy a irme directo a este otro ejercicio que dice traducir a un lenguaje natural, ¿sí? Todavía estamos en la zona de lógica, pero el ejercicio dice traduzca a un lenguaje natural. Para poder hacer traducciones a un lenguaje natural, hay que recordar algunas frases propias de los operadores lógicos, ¿ya? Por ejemplo, el condicional, normalmente lo leemos sí, con la palabra sí, luego viene el antecedente, luego la palabra clave entonces, y luego viene el consecuente. Esa es la forma normal de leer una condicional, ¿ya? Hay algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, tú dices antecedente, solo sí, consecuente. Creo que esta es la menos utilizada. Normalmente en la condicional, es decir, en esta, acuérdense que estoy hablando de esta, la que tiene la flechita, esa es la condicional, ¿ok? Normalmente leemos sí, antecedente, entonces, consecuente, ¿ya? Esa es una.
Otra que hay que recordar, porque pues todo el tiempo va a aparecer, es la bicondicional, ¿sí? Esta se le parece un poquito, pero no es para nada igual. Miren, esta dice primero lado izquierdo. No habla de antecedente, sino dice el lado izquierdo de la bicondicional y luego la palabra sí y solo sí. Esta palabra le indica equivalencia. Y luego va lo que estaba en el lado derecho de la fórmula que estamos leyendo, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo. No saldré de casa si y solo si hoy hace frío, ¿verdad? Entonces esa es la bicondicional. Entonces recordando un poquito con qué palabras puedo trabajar la condicional y la bicondicional, vamos a empezar a leer algunas en su lenguaje escrito, ¿sí? Porque el ejercicio dice traducir a un lenguaje natural, es decir, a nuestro lenguaje. ¿Qué nos van a dar? Nos van a dar bajo esta fórmula, ¿sí? Me está diciendo, escriba en el lenguaje natural las siguientes expresiones. Entonces aquí, por ejemplo, dice negación de R, y R dice cálculo numérico es complicado, ¿no? Entonces, como dice cálculo numérico es complicado, yo tengo que ahora escribir la misma frase, pero negándola. Y yo qué diría, bueno, cálculo numérico, no. Esa sería la palabra clave para definir la negación, ¿no? El operador de negación que está delante. No es complicado. Ya estoy llevándolo a un lenguaje completamente natural. Veamos la otra. Aquí dice R condicional Q. ¿Y R qué es? Cálculo numérico es complicado. ¿Y qué es en este caso? Ah, bueno, acá hay una pequeña diferencia. Le vamos a poner Q porque seguramente hay un error ahí, ¿ok? Q. Hace una maestría en cálculo numérico. Haré una maestría en cálculo numérico, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y esto es lo que hay que volver al lenguaje natural, yo digo, esto es una condicional. Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Las frases con las cuales puedo yo escribir en lenguaje natural. Entonces, una de ellas era solo sí, y la otra era sí, entonces. Entonces, vamos a usar sí, solo sí. ¿Qué necesita el sí, solo sí? Primero el antecedente en el lado izquierdo y el consecuente en el lado derecho. ¿Cuál es el antecedente en esta frase? Es R, ¿sí? ¿Y qué es R? Cálculo numérico es complicado. Entonces, cálculo numérico es complicado. Solo sí, ahora viene el consecuente, que sería, haré una maestría en cálculo numérico. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso ya sería la frase. ¿Cómo lo leería? Cálculo numérico es complicado, solo sí, haré una maestría en cálculo numérico. Pero la forma más común que tenemos de utilizar la condicional es con esta otra forma. Sí, ¿no? Sí. Y después de sí viene el antecedente. El antecedente, según esta fórmula, es R. Entonces aquí viene, sí, cálculo numérico es complicado, ¿sí? Si cálculo numérico es complicado, entonces, ¿sí? Viene ahora el consecuente. El consecuente es Q. Entonces, haré una maestría en cálculo numérico. ¿No es cierto? Entonces, esta última es la que normalmente yo ocupo porque es más clara, ¿no? Si pasa tal cosa, entonces haré tal cosa. Entonces, esa es la condicional. Bueno, de esa forma se pueden hacer la traducción al lenguaje natural, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean los ejercicios que dicen traducir a un lenguaje natural, tengan cuidado con las frases que utilizan para llevar al lenguaje ya natural lo que son las expresiones lógicas o fórmulas proposicionales que se les puede mostrar, ¿ya? También al revés, es probable que me lo pasen, puede ser que me digan traducir al lenguaje simbólico. Entonces, esta es la más difícil, para mí al menos, ¿no? Porque está dada en realidad, bajo la forma del lenguaje natural, ¿no? Está bajo la forma del lenguaje natural y está pidiendo que yo lo lleve al lenguaje simbólico, es decir, que lo lleve a fórmula proposicional,
donde hay conectores lógicos. Y acá es importante acordarse de los básicos, ¿no? Los conectores normalmente que se ocupan en este tipo de ejercicios son la conjunción, la disyunción, el condicional, la bicondicional, la negación. Son los más comunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo, él es rico y feliz. Y de ella me están diciendo que le lleve a su forma de lenguaje simbólico. Significa en función a proposiciones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, de toda esta frase que me han armado, que puede ser mucho más compleja de lo que estamos leyendo, extraer proposiciones. Acuérdense, proposición es todo aquello que, de la cual, toda oración de la cual podemos decir que es falsa o verdadera. Eso no hay que olvidar a la hora de armar este ejercicio. Entonces voy a agarrar y tratar de armar la proposición, aunque aquí me han ayudado y me han marcado con amarillo algo importante que es el conector, ¿no? Entre dos proposiciones. Acuérdense que las proposiciones se combinan con otras gracias a los conectores. Entonces aquí me ayudaron un poquito y dice, identifíquese que el conector es la conjunción, es un I, ¿no es cierto? El I es la conjunción. Entonces, se supone que lo que está delante es una proposición y lo que está después es otra, pero yo lo voy a armar aquí. Voy a decir, P puede ser, él es rico. Ahí está, ¿sí? Y Q, ¿no? Q, tengo que llevarlo a la forma de oración también, ¿sí? A ver, ok. Y la forma de oración sería completo. Tendría que decir, él es, en este caso, feliz, que sería la segunda, ¿sí? Voy a poner su tilde ahí. Ok, entonces aquí ya tenés a P y tenés a Q. Ahora, si yo ya sé que P, él es rico, y Q, él es feliz, entonces, para llevar esto a su forma simbólica, voy a decir, bueno, tengo P y tengo Q también. Y el conector entre ambos es la conjunción, ¿sí? En este caso, el piquito para abajo. Ahí está. Entonces, a mí me cuesta más porque bajo la forma escrita puede haber cierta duda o ambigüedad que nosotros tenemos que analizar y salir de esa duda o ambigüedad, porque está escrito, ¿no? Entonces hay que interpretarlo. Sin embargo, cuando tú miras este lenguaje simbólico, aquí yo no tengo duda, pues, ¿no? Del significado de P y Q, de la conjunción, o sea, es algo que salta, ni bien uno lo lee, lo ve, ¿no? Pero acá a veces van a entretenerse un rato porque como que hay dudas de cuál es el tenor, ¿ya? Vámonos ahora a al segundo ejercicio. Es falso que él es pobre y es verdad que es feliz, dice. Ok, es falso que él es pobre. Entonces, yo puedo decir que P va a ser él es pobre, ¿sí? Él es pobre. Es una oración del cual se puede decir que es falso o verdadero. Ok, él es pobre. Listo. Y por aquí dice es feliz. Entonces, para mí acá diría, él es feliz. ¿Ok? Ahora, resulta que cuando yo estoy trabajando, acá dice, ¿no? Él es falso que él es pobre. Entonces, yo aquí en P tenía, él es pobre. Pero para decir que es falso, el no P, ya tendría, ¿no? Es falso que él es pobre. Esa sería la interpretación del no P. ¿Sí? Es falso que él es pobre. Ese sería el no P que estoy armando. ¿Ok? Entonces, ya con esto, ya podemos armar la fórmula que le corresponde, ¿no? A esta expresión en lenguaje natural. Voy a empezar. Es falso que él es pobre. Eso lo tengo acá. Entonces, primero voy a poner no P. Ahí está, no P. Luego dice y. Yo eso en la interpretación que tengo es la conjunción. Ahí está, y. El siguiente. Es verdad que es feliz. Bueno, él es feliz. ¿Quién es? En este caso, Q, ¿verdad? Él es feliz. Entonces ahí está. Y con eso yo ya tendría la expresión bajo la fórmula, la forma ya simbólica. Entonces, de este tipo de ejercicios también van a encontrar en el práctico algunos. Y uno que otro les va a hacer entretenerse un rato porque a veces tenemos ambigüedad. Lo que hay que tratar es de reconocer
los conectores lógicos dentro de la expresión escrita que estamos trabajando, ¿ya? Este ejemplito, miren, bueno, lo vamos a hacer más. Dice, si él no es pobre y feliz, entonces es rico, ¿no? Esta está un poco más elaborada, pero tiene varias cosas que aquí se han marcado. Fíjense cómo trato de marcar lo que se está asociando con un conector lógico, ¿sí? Sí, por ejemplo, es de condicional. Y aquí veo entonces, entonces aquí hay una condicional metida, ¿no? Acá dice no, es la negación. Aquí dice y, es la conjunción, ¿sí? Entonces lo que hay que tratar es de ir armando. Por ejemplo, P pudiera ser él no es pobre, dice, ¿no? Entonces, puede decirse, él es pobre. Él es pobre. Ese sería para mi P. Porque si yo quiero decir no es pobre, diría no P y listo. La otra, feliz. ¿Sí? Él es feliz. Ahí está. Él es feliz. Ok. Ahora aquí dice es rico. Entonces significa que acá me está faltando uno más. ¿Sí? Vamos a... Ahí le va PQR. Sí, puede ser R. Y R vamos a poner él es rico. Él es rico. ¿Sí? Entonces vamos a analizar. Él es pobre. Él es feliz. Él es rico. ¿Sí? Entonces ahí están mis tres proposiciones. Ahora, ¿cómo podemos nosotros representar esto? Vamos a ver por las negaciones primero. A ver, él no es pobre. Él no es pobre, esa es una negación del P. Entonces ahí necesito el no P. El no P va a decir él no es pobre. ¿Sí? Entonces aquí está trabajando ya el not. ¿Sí? La negación. Ok, ahora vámonos a lo que es la fórmula. Intentemos ir armando. Sí, ¿no? Sí, dice. Entonces, eso significa que hay como que un antecedente. Voy a usar eso temporal. Solamente digo, espero que adentro de este paréntesis haya un antecedente. ¿Y cuál es ese antecedente? Él no es pobre. Entonces, él no es pobre, lo tengo en negación de P. Él no es pobre. Y ahí está, con la conjunción feliz. Ese lo tenemos en Q. Ahí está. No P y Q. Entonces, ahí tengo el antecedente. Él no es pobre y feliz. Entonces, ¿no? Entonces ahí ya viene la condicional y ahí dice es rico. Y ese es un R. Entonces ahí estoy diciendo, entonces es rico. La condicional de R. Entonces, de esa manera hay que ir armando lo que son la representación simbólica, ¿no? de las expresiones que nos van a dar en un lenguaje natural. A veces va a haber dudas, pero traten de apoyarse primero en reconocer los conectores, así como se ha hecho acá, fíjense, he ido marcando los conectores y eso me ha ayudado a desglosar para ir armando lo que es su forma simbólica, ¿ya? Entonces, ese es otro tipo de ejercicio. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las simplificaciones, ¿no es cierto? Lo que nos van a dar son fórmulas proposicionales compuestas, de repente bastante largas, y lo que nosotros vamos a hacer es utilizar las propiedades que vimos la clase anterior, puntualmente en este caso, para simplificarlas, ¿no? Es decir, reducirlas a una expresión menor, ¿ya? A veces en vez de decirme simplifique, me dicen demuestre la igualdad. Eso también lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy nos vamos a concentrar en el hecho de que nos dan una fórmula proposicional compuesta bastante larga y me están diciendo que reduzca a mínimo expresión o lo simplifique a otra equivalente, por supuesto. La simplificación significa que lo estoy reduciendo a otra completamente equivalente. Un poquito recordar que la bicondicional tiene esta forma, ¿verdad? Se la puede llevar a condicionales,
que están con el operador de conjunción. Fíjense, PQ, condicional, QP, al revés es la condicional, y todo esto unido por la conjunción. O la otra fórmula, fíjense, en vez de trabajar con la conjunción, está trabajando con la condicional, acá trabaja con la conjunción, y el operador, en vez de conjunción acá, disyunción. Es la negación de todo esto que está arriba, por si acaso, ¿sí? Acuérdense que la condicional se puede convertir ¿en qué se puede convertir la condicional? ¿Quién se acuerda? ¿En qué se puede convertir la condicional, chicos? ¿Nadie? En esta parte, por favor, son estas tablitas. Les pedí que tengan en su apunte estas tablitas, ¿sí? Donde están las propiedades lógicas. Yo ahorita me estaba refiriendo simplemente a la condicional, a esta que está aquí, ¿sí? La condicional. Y les dije a qué es equivalente la condicional y se han olvidado de esta equivalencia. Negación del antecedente, disyunción el consecuente, ¿sí? Esa es una forma de la condicional. Y hay otra también que viene en la condicional, que es el contrarrecíproco, que básicamente, fíjate que es la movida nada más de posiciones. Aquí decía no P o Q, si por la propiedad conmutativa lo pongo al revés, Q o no P sería correcto, pero al volver a realizar lo que es la condicional, es decir, aplicarle condicional otra vez, voy a retornar a esta expresión que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo de acá puedo volver a condicional? Si alguien me pregunta, yo le diría, bueno, tendrías que hacer condicional a la inversa. Eso también lo hablamos en la anterior clase, ¿verdad? Si yo agarro y, por ejemplo, ahorita lo vamos a escribir para que vayan recordando, tenías que PQ, ¿verdad? Era completamente equivalente a no P o Q, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, ahora me están diciendo que por tema de que es conmutativo, esto también puede ser Q o no P. ¿No es cierto? Q o no P. Y de acá puedo aplicarle lo que es la condicional a la inversa, ¿sí? La condicional a la inversa significa la negación, ¿ok? Otra vez niego el Q, condicional, el segundo término que era no P, ¿sí? Entonces, de esta forma, con condicional a la inversa, puedo llegar a lo que llama el contrarrecíproco, ¿sí? Que es lo que está marcando aquí, ¿ya? Entonces, todas estas propiedades nos van a ayudar a nosotros a realizar operaciones de simplificación. Por eso esta tabla, por favor, ténganla mientras vamos trabajando ahora, porque voy a estar todo el tiempo preguntándoles ahora por las propiedades para ver si está quedando claro cómo vamos a trabajar, ¿ya? Volveré al ejercicio de simplificación. Acá lo único que estoy haciendo recuerdo es algunas de esas propiedades que hemos visto para que no la olviden. Ahora, ahí está, que es probable que se me pasó la clase anterior, que es la disyunción fuerte. Yo les dije que iba a utilizar el símbolo delta o este D con el guión bajo abajo, indicando disyunción, o sea, este símbolo también representa disyunción fuerte, y las tablitas o las propiedades de la disyunción fuerte las necesitamos manejar. Un dato importante para que nunca olviden es que la disyunción fuerte es la negación de la bicondicional. En las tablas de verdad han debido notar eso. Acuérdense que en la bicondicional acá decíamos que va a arrojar verdadero si eran verdaderos ambos, ¿verdad? Si ambos eran falsos, arroja verdadero. Entonces, en la bicondicional, en este dijimos que el valor de verdad era verdad siempre y cuando ambos proposiciones eran iguales, es decir, o son verdaderas o son falsas, porque tienen que ser iguales para que sea verdadero. Y la disyunción fuerte es la negación de eso, es al revés, ¿no? La disyunción fuerte te dice, si ambas preposiciones son verdaderas, son iguales, el resultado va a ser falso. Entonces, es lo opuesto completamente de la bicondicional. Y eso se está reflejando en esta expresión que vemos aquí. Una disyunción fuerte es igual a la negación de la bicondicional. Y a raíz de esto, si seguimos desglosando, la bicondicional se puede desglosar
en dos condicionales, miren, PQ condicional o la negación de QP al revés en condicional también, ¿sí? Entonces, toda esta expresión negada. Y bueno, esas son equivalencias que podemos hacer a raíz de esto que está por acá. No se olviden entonces que la disyunción fuerte es la negación de la bicondicional, ¿ok? Y algo que no vimos en la clase anterior fue esto, es propio de la bicondicional. Vimos que la propiedad asociativa era para la conjunción y la disyunción, ¿cierto? El único requisito que tenía la asociatividad era de que los operadores conjunción o disyunción sean únicos, o sea, o todo conjunción o todo disyunción, no hay combinación. Vamos a adicionar a esa propiedad la asociatividad también que es válida para la bicondicional, ¿no? La bicondicional también puede permitirme asociar como mejor me convenga para realizar las operaciones de simplificación o equivalencia que estoy buscando. Fíjense que aquí era PQ entre paréntesis con bicondicional no R, pero gracias a esta propiedad yo puedo estar segura de que puedo combinar como mejor me parezca. Miren, acá agarro el P con no R, bicondicional, bicondicional, Q. Q lo saco afuera y a no R lo metió adentro. Y bueno, de esa manera puede seguir para adelante, ¿ya? Entonces, vamos a ir referenciando totalmente todo el tiempo este tipo de propiedades en estos ejercicios que son simplificación, ¿ya? Vamos a empezar, creo que aquí se quedó algo escrito, ahí está. Bien, acá vamos a anotar qué propiedad estoy ocupando. Entonces voy a tratar de dividir mi pantalla en dos para que al otro lado ustedes vean las propiedades, ¿sí? Entonces de esa manera van a ir recordando, aunque si está en el apunte sería excelente. Hoy voy a activar el práctico ya de la materia. Van a ir por favor avanzando en eso. Y voy a tratar de ubicarlo al auxiliar, ¿sí? Para que de una vez comiencen con este tema de ejercicios, ¿ya? Exacto, a ver, creo que ahora sí puedo compartir toda la pantalla. Déjenme ver un minuto. Está por acá. Ya pueden ver toda mi pantalla compartida, ¿cierto? Tengo en el lado izquierdo mi pizarrita y en el lado derecho para que vayan recordando un poquito las propiedades, ¿sí? En el chat no me están hablando tampoco. Acuérdense que llegando tienen que escribir buenas tardes para que se registre su asistencia en el chat con su nombrecito, ¿no? Ok, muchas gracias. Me ha respondido Maritina, sí, creo que sí. Ok, gracias. Vamos a empezar. Acá tenemos, bueno, de repente aquí siempre vamos a pensar, ¿de dónde empiezo? De izquierda a derecha, sí, es lo ideal, pero ir matando los operadores troncales o los que mayor peso tienen, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer caso un poquito de las agrupaciones para darme cuenta de cuál es el operador troncal y tratar de ir desglosando a partir de ahí. Miren, yo veo que esto está con corchete, esto lo veo con paréntesis, entonces obviamente aquí el operador troncal es este, ¿no? La condicional. Entonces yo puedo aquí directamente decir, bueno, me desharé de esta condicional y comenzaré a trabajar. Esa sería una forma, ¿no? Otros dirían, de derecha a izquierda, dejaré todo con operadores fáciles de trabajar. Acuérdense que la mayoría de estas propiedades, si te vas a la derecha, son con conjunción, con disyunción, ¿no es cierto? Y pocas propiedades, si ven acá, se mueven con condicional, por ejemplo. Entonces, una idea principal sería empezarme a deshacer de la condicional, ¿sí? Entonces, hay uno diría, empezaremos con este, otro diría, empezaré con este, pero pues no hay una regla real. Yo normalmente digo, iré de derecha a izquierda y yendo matando los troncales para ir viendo qué propiedades puedo ir usando. Entonces, me desharé de la condicional. Entonces, aquí a un ladito, lo que yo voy a escribir es condicional, ¿sí? Acá puntualmente, alternativa del condicional, dice la propiedad 11, pero aquí yo le voy a poner directamente por la condicional.
¿sí? Entonces hay que anotar qué aplicas para que esté claro. Y aquí vamos a copiar un poquito. ¿Dónde estoy aplicando la condicional? En el troncal. Significa lo siguiente. Todo esto que está delante de la condicional va a ir otra vez, ¿sí? Idéntico. Aunque ahora ya no quiero que esté marcado porque no hay razón de que se marque. Ahí, ¿ok? ¿Qué me dice la condicional? El antecedente debe ser negado. Entonces, delante del corchete le voy a poner la negación del antecedente. Y ahí viene ya la condicional que, según las tablas, se convierte en una disyunción, es decir, un B, ¿sí? Y luego viene el consecuente, o el resultado. Ahí viene una negada de P y Q. Ahí está. Ahora, acá, si quieren, ahí está. Eso sería el operador principal. Sin embargo, ya me deshice de la condicional que estaba en este punto. Un consejo también es importante que tomen en cuenta, es que en cada paso hago una sola operación. ¿Ya? Hago una sola. Lo que pasa es que a veces puedes hacer varias operaciones, pero si las escribes incorrecto, te va a acarrear errores para adelante. Entonces, mejor cada paso, una propiedad, a máximo 2, si es posible, pero tratar de hacer de a pasos para no equivocarme. ¿Qué es lo que estoy encontrando? Esta fórmula proposicional compuesta es equivalente o arroja la misma tabla de verdad que esta que está acá arriba. Eso es lo que estoy encontrando. Bueno, continuemos adelante. Acá veo otra vez la condicional, o otra vez le puedo decir, bueno, aplico otra vez condicional y me voy a deshacer de esa otra. Ahí está. Y aquí lo mismo, ¿sí? Voy a copiar. Fíjense, esta condicional está dentro de ese paréntesis, entonces ahí adentro le voy a aplicar solamente la condicional a Q, ¿no? El antecedente es Q. Entonces sería negación de Q con disyunción, negación de Q, que sería la otra preposición. Ahí está. Y todavía no me estoy deshaciendo de esto porque es importante esas agrupaciones a la hora de resolver. Negación de P y Q. Hay propiedades que te simplifican en un paso las cosas. Entonces, todo depende de las propiedades que manejes para ir haciendo más rápido la simplificación. A veces te va a salir en 2, 3 pasos porque has visto una propiedad que simplifica muchas cosas a la vez, ¿ya? Aquí que apliqué, otra vez apliqué condicional, ahí lo puse. Vamos a ponerle un poquito más de tamaño a esto. Ok. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nos desharemos de esas negaciones para ir desglosando, ¿ya? Ok, voy a aplicar la negación, ¿sí? Eso se llama involución en lo que pusimos en la tabla, pero es más conocido como la negación, ¿sí? Quiere decir que voy a meter el operador de negación dentro del paréntesis o donde corresponda. Aquí, por ejemplo, esta negación que estamos viendo va a entrar adentro. No puedo todavía porque significa que yo aplicaría, no puedo directamente, ¿verdad? Negación, negación. No me gusta negación. ¿Por qué? Porque al querer meter esta negación adentro, va a afectar al conector y eso ya no es solamente negación, es la ley de Morgan, ¿sí? Morgan se puede aplicar directamente en la conjunción y la disyunción, como están viendo acá, ¿no? Pero yo no voy a aplicar negación ahí. Pero estoy viendo esto, que no lo había visto antes. ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí? No vamos a hacer negación. ¿Qué propiedad? No Q o no Q. ¿A qué equivale eso? Idempotencia. Idempotencia. Fíjense que dice P y P va a ser P. P o no P va a ser P. Es una idempotencia básicamente, ¿sí? Entonces, yo aquí le pongo idempotencia. Ahí está. Y yo lo voy a aplicar solamente a esa partecita. No hay que adelantarse, les recomiendo no adelantarse porque a veces por querer hacer más rápido nos equivocamos y nos sale otra cosa. Entonces solamente me concentro en el verdecito y bueno, dices, bueno, eso va a quedar como Q solamente, ese paréntesis desaparece y va a quedar el corchetito, ¿sí? Que cierra. Y lo demás igual. Acá no puedo hacer nada porque esto es P. ¿Sí?
Listo. Solo apliqué idempotencia donde estaba con verde. Y lo demás, vieron, con mucho cuidado, no equivocarse. Ahora, ¿qué tengo aquí? Q y no Q. ¿Qué puedo hacer aquí con Q y no Q? Si Q fuera verdadero, miren, use un poco la lógica. La tabla ayuda, pero la lógica también. Si Q fuera verdad, el no Q fuera falso. ¿Y qué tendrías? Verdadero y falso. ¿Verdad y falso qué es, chicos? Ayuden, ayuden. Verdad y falso. Verdad, conjunción, falso, ¿qué es? Lo escribo. Me estoy refiriendo a esto. Tenés Q, ¿verdad? Si Q fuera verdadero, y ahí tenés conjunción, el no Q, por ende, va a ser falso. Si Q es verdad, el no Q es falso. ¿Y eso a qué equivale? ¿Verdad y falso qué es? ¿Verdad? ¿No? Conjunción. Falso. Ajá, conjunción, todo debe ser verdad para que sea verdad. ¿Sí? Entonces, en este caso, falso. Falso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense que hice la prueba con Q siendo verdad, pero ¿qué pasa si Q fuera falso? Es que no sabemos el valor de verdad de Q. Puede ser falso o verdadero, pero no sabemos cuál es. Pero ¿qué pasa si es falso? Falso y el no Q sería ahora verdadero. Entonces, ahí tienes falso y verdad. Otra vez tengo pues que es falso. Entonces aquí yo puedo decir, no me interesa el valor de verdad de Q porque está haciendo una conjunción con su negación. Por lo tanto, esto siempre va a arrojar falso. Y yo de aquí puedo deducir y decir directamente que esta expresión de acá, que voy a marcar con amarillo, bueno, celestito, equivale a decir falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no importando los valores de hora que tenga, es falso. De ahí lo deduzco. Y si voy a la tabla también me puedo apoyar. Hay uno que dice, a ver, ¿dónde estás? Por acá. Con la contradicción, tercero excluido, complementación. Yo prefiero decirle complementación. ¿Sí? Aquí está. P y no P, falso. Fíjense que para disyunción también tiene, porque dice P o no P es verdadero, ahí sí ya es verdadero, pero P y no P es falso, por lo tanto, Q y no Q es falso. ¿Y qué le pongo acá? Bueno, le pondremos complementación, ¿sí? Por la de complementación, yo aquí ya voy a deducir y decir, ok, ya con esto lo deduzco, negación de corchete. Ahora, Q y no Q en deducida es falso. Y eso, ya no necesito el corchete. Bueno, sí lo necesito el corchete porque está adentro, hay una negación afuera, ¿sí? Entonces sí lo voy a seguir conservando porque esa negación todavía no la he trabajado, ¿sí? Ahí está, falso. Y luego viene esa disyunción y esta expresión. ¿Ok? Y solo apliqué complementación, nada más. Bueno, en el paso 5 me ha quedado esto. Ok, entonces yo puedo decir, bueno, negación. Aplicaré negación para deshacerme de una vez de ese corchete. No falso va a ser igual a verdadero, ¿cierto? Vamos a ponerlo así como está aquí. Como es negación de falso, la negación de falso es verdadero. Y luego viene el o la disyunción y toda esta expresión que todavía no la he simplificado. Ahí está. Bien. Aquí aplicamos negación. Perfecto. Ahora aquí. Verdad o. Bueno, tal vez esto ya pudiéramos ir a las tablitas y ver. Verdad o todo esto, pero tal vez no tengo esa visión y todavía digo, esto de acá, ¿me puedo deshacer de esto? Sí, apliquemos ahí, podemos aplicarle Morgan, ¿sí? Morgan es cuando tenés una negación delante de una expresión que está con conjunción o disyunción. Y Morgan dice, ¿no? Miren, estoy copiando el B, no lo estoy aplicando todavía, ¿sí? Aunque alguien ya ha visto, dijo, pero ya se puede, sí, ya se puede, ahí ya pudiera deducir, pero voy a hacer un esfuerzo más de hacer un paso adicional. Y ahí digo, ok, no P, ¿sí? No P va a entrar,
Pero eso que era conjunción, ahora se va a volver disyunción, ¿sí? Se invierte el operador. Y esa negación entró para afectarle a P, afectó al operador invirtiéndolo y ahora también va a afectar a Q. Ahí está Q. Entonces ahí está todo listo. Ok. Otra vez les digo que en el paso número 6 ya pude deducirlo, pero quise aprovechar de aplicar Morgan para que esté más claro. ¿Qué pasa en el paso 7? Tengo verdad o no P o no Q. Esto de acá, ¿a qué se puede simplificar? Ah, ¿verdad? A verdad. Por eso les digo que en el paso 6 también lo pudiste hacer. Tú pudiste decir toda esta expresión, porque aquí el operador principal es O, ¿sí? Este es el operador principal. Entonces ahí mismo ya pudimos decir, bueno, verdad o lo que sea, no importa lo que sea a la derecha, lo importante es que a la izquierda tenga un verdadero. Y suficiente que uno sea verdad en la disyunción, aquí ya pude decir que la expresión es verdadera. Pero yo me fui un paso más y dije Morgan, y ya lo tengo todo con O, ¿sí? Y ahí ya no tengo duda, ¿sí? Porque si ya está todo con O, digo no, lo mismo. Ahora, ¿qué propiedad puedo aplicar aquí? También hay una propiedad por acá, ya lo habíamos visto hace un ratito. ¿Dónde estás? Por acá, ¿sí? No sé, era dominación, ahí está, ok. P o verdad es verdad. Suficiente que uno sea verdadero para que yo asuma que es verdadero. En la disyunción es así. Por esa razón, aquí le vamos a decir, por ley de dominación, esto ahora queda en B de verdadero. ¿Sí? Entonces he podido simplificar hasta llegar a esa expresión. ¿Ok? Entonces, los ejercicios de simplificación son así. Tienes que ir a la tabla, usar tu lógica, ¿sí? Interpretar lo que dice en la tablita. A veces mucho de lo que está en la tabla tú lo puedes deducir con solamente lo que ya hemos visto en la parte teórica e ir haciendo estas propias deducciones. ¿De dónde salieron estas propiedades acá? Pues de este tipo de deducciones que están por aquí, ¿sí? Todo ha salido de eso. Y todo esto también se ha demostrado con tablas de verdad. ¿Ya? Entonces, esto en el fondo para mí me ha resultado una tautología, ¿verdad? Salió en simplificada que es verdadero. Cuando me dicen simplificar, ojo, el objetivo no es siempre llegar a un valor de verdad. Aquí llego a que sea verdad. Sin embargo, cuando me dicen simplificar, el objetivo es reducir toda esta fórmula proposicional en otra equivalente, ¿ya? Y puede ser de que esté reducida a 2 términos, a 3 términos, pero bueno, hay que ir reduciendo, ¿ya? Veamos si tengo otro ejercicio para trabajar propuesto. De repente podemos hacer un segundo más. Y sí, a ver, este de acá, este sí vamos a necesitar las tablitas. Ok. Aquí lo que está intentando es que ocupemos el concepto de la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es este operador de delta, ¿sí? Este delta es disyunción exclusiva, ¿ya? Lo voy a poner un poquito más grande para que esté más claro, ¿ok? Entonces dice, tenemos no P bicondicional de Q, y aquí tengo disyunción exclusiva con P. ¿Sí? Esa es la fórmula compuesta que tenemos. Bueno, primero yo me voy a deshacer, dice, está recomendando, dice, ¿no? Ver la expresión que está a la izquierda agrupada y es como si fuera una R, dice. ¿Sí? Como si fuera una R. Y reemplácelo por esa R para que sea más sencillo la interpretación de la disyunción exclusiva que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, yo en vez de escribir toda esta expresión, voy a decir que todo eso equivale a simplemente R. Ese es un artificio que podemos utilizar cuando la expresión es muy larga. En este caso, es como que yo quiero reducir o minimizar lo tan complejo que es, de tal forma que yo vea nada más el operador de disyunción y aplique las reglas con ese operador, ¿sí? Entonces, aquí yo temporalmente voy a decir, tengo a R y tengo que hacerle disyunción con P. ¿Sí?
Ahora, lo único que tendría que hacer es ir y buscar en las propiedades, qué propiedades se aplican a la disyunción. Algo que me habían dicho de la disyunción es que era la negación de la bicondicional. ¿Y eso cómo lo aplico? Bueno, la negación sería esto. De la bicondicional sería agarrar a R y ponerlo ahí con el operador de bicondicional a R con P. ¿Yo qué he aplicado aquí? He aplicado la disyunción, o sea, que agarré la disyunción débil y la convertí a bicondicional, ¿sí? O le puedes poner directamente bicondicional, ¿sí? Esta es disyunción fuerte o exclusiva. Ahí esa palabrita también la he usado. Normalmente en la teoría habíamos hablado de disyunción fuerte. También le llaman exclusiva, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es llevarla a bicondicional. Entonces he agarrado no R, sí, solo sí, P. Y ahora lo que voy a volver a agarrar la expresión de la bicondicional como estaba antes. Eso pudiera ser para empezar a desglosar, ¿no? O pudiera empezar a aplicar las leyes de la disyunción, ¿sí? Pudiera decir, o de la bicondicional. O sea, ¿cómo desgloso según la bicondicional esto que está aquí? Bueno, a ver. Ahí, si vamos a las reglas de la bicondicional, acuérdense que era equivalente a utilizar, la podías representar en función a condicionales. Recordemos un poquito, eso estaba por acá. La bicondicional que está por acá puede ser representada bajo la forma de condicionales. Esta es la forma más común. PQ con condicional y QP, ¿sí? Al revés, con condicional, ¿sí? Voy a tratar de usar esta, que es la más común que se tiene. Voy a volver al ejercicio. Y acá, ¿sí? Voy a decir, ok. La negación, esa la voy a conservar y solamente voy a trabajar adentro del paréntesis, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo dentro del paréntesis? Tengo RP, eso significa, entonces ya no voy a usar paréntesis, voy a usar el corchete o la llave, porque ahorita no tengo corchete. Y ahí le vamos a poner R condicional de P, ahí cierra, y, ¿no? Conjunción, ahí venía ahora al revés. Agarré R con P, ahora P condicional con R, ¿sí? Y ahí cierro la llave. ¿Por qué? Porque toda la llave indica que está toda negada. Entonces, ¿qué he aplicado ahí? La bicondicional. ¿Qué más podemos hacer ahí? Nos podemos deshacer, fíjense que este está con el operador de conjunción y afuera de la llave está una negación. Entonces aquí sin problemas, si observo ese operador, puedo aplicar Morgan, ¿sí? Ley de Morgan. Entonces, ¿qué dice Morgan? Que puedo meter la negación adentro, ¿no? Entonces ahí estoy metiendo adentro de la llave. ¿De quién? R condicional de P, ¿sí? Y el operador que es conjunción se va a volver disyunción, se va a invertir y va a afectar también a la segunda proposición, ¿no? O la segunda expresión. En este caso, no P condicional R. Y ahí estaría la ley de Morgan trabajando. Siempre hay que revisar. Negado el primero, el conector al revés, ¿sí? Este es un O. Y luego negado la segunda expresión. Entonces ahí está. Y bueno, esta negación también se puede deshacer, pero yo lo que voy a hacer es la condicional, aplicarla acá. Acuérdense que aquí tengo R condicional P. Si yo aplico ahí la condicional, me voy a deshacer de esa condicional y de repente puedo aplicar otra vez Morgan para deshacerme de la negación, ¿sí? Entonces aquí puedo decir, a ver si me sirve, por la condicional, ¿sí? Y puedo agarrar y decir, no negación de R, acuérdense que la condicional viene así, negado el antecedente R o P, ¿sí? Negado el antecedente. Y luego lo estoy copiando ese conector, ¿sí? Porque solamente estoy aplicando condicional acá, ¿sí? Adentro de ese paréntesis y también adentro de este otro paréntesis, ¿no? Por lo tanto, todavía no estoy tocando la negación. La negación de P
o R. ¿Sí? Ahí está. Y ahora, ok, esto está bien. Ahora podemos aplicar, fíjense, la ley de Morgan otra vez, ¿sí? Y acá me voy a encontrar que doble negación para R, ¿sí? Estoy metiendo esta negación adentro del paréntesis, doble negación de R, esta disyunción se va a volver una conjunción, ¿sí? Va a ir la negación de P, ¿sí? He hecho aquí, he aplicado Morgan, revisamos, y P, ok. Este operador de acá se va a quedar como está, fíjense, lo estoy conservando, pero no lo estoy tocando porque estoy aplicando Morgan solamente en los paréntesis independientes, ¿no? Entonces aquí tengo doble negación de P. Al entrar la negación adentro, va a invertir el operador, en este caso R. Ok, algo que es importante aquí conservar de repente es esa referencia, ¿sí? La referencia del paréntesis que estuvo en cada una de las expresiones, ¿no? Ahora, doble negación, ¿sí? Hay una propiedad que es la doble negación que dice que esa negación se va a hacer solamente una. Y aquí que voy a tener R, ¿sí? Conjunción de no P. Ahí está uno. Y acá, otra vez O, ¿sí? Vamos a, ahí. La doble negación se va a aplicar a P y R, ¿no? Ok, aquí me dice qué más podemos hacer ahí. Esto voy a borrar que está de más. ¿Qué más puedo hacer ahí? Tengo R y no P, o P y R. Acuérdense que esto es conmutativo, ¿sí? Puedo decir conmutativa, de repente así. Conmutativa, ok. Y ahora, una vez que ponga con la propiedad conmutativa, quisiera que alguien me diga qué podemos hacer ahí. R, tenés R y no P, o R y P. ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice? ¿Qué propiedad? Fíjense, tengo R y igualito está R. Conector conjunción, conjunción, perfecto. Y afuera está la disyunción. Acuérdense de la distributiva. Volvamos, por favor, la miradita a la derecha. Ya estamos terminando esto. Voy a ir a buscar la distributiva. Cuando yo veo conectores invertidos, ahí me acuerdo de la distributiva, siempre. Vamos a mirar. Distributiva por acá. Miren, PI, paréntesis, Q o R, es equivalente a decir P y Q o P y R. Es como que puedo hacer una distributiva al revés, si mi objetivo, acuérdense, es simplificar, achicar. Tratemos de hacer una distributiva a la inversa, ¿sí? Distributiva. Eso significa que R es como si estuviera sacando un factor común. RI, ¿sí? Estoy sacando RI. Y en el paréntesis va a venir no P, o, ¿sí? Estoy leyendo, miren, RI, ahí está. Paréntesis, el no P, Ingeniera, ¿sí? una cosa, cuando usó la ley de Morgan por segunda vez, se olvidó ponerle negación a la R final. Ay, 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 vamos a revisar, ¿sí? Acá, ¿me dices? Sí, Voy a revisar acá la ley de Morgan. Esta negación la dejé afuera. Y acá no R o P, perfecto. O esta negación se quedó afuera. No P o R. Ah, ya me di cuenta de dónde me estás hablando. Sí, aquí metí sí, adentro. En realidad es cuando metí el segundo, ¿verdad? No, sí. doble negación de R, invierto, negación de P, perfecto. Esto se queda como está. Y aquí voy a aplicar otra vez Morgan. Acá fue. Acá es donde está su compañero mirando. Negado, negado de P. Oh, sí, tienes razón. Conjunción y esta negación entra adentro.
Y es esta la que me está reclamando. La voy a poner con verde para que la veamos. Esa, muy bien. ¿Saben cuándo notan ustedes esos detallitos? Cuando están pues con atención. De todas formas, al revisar en la vuelta atrás, porque siempre que termino un ejercicio vuelvo atrás, lo hubiera notado. Pero muchas gracias. Siempre me ayuda que me digan a tiempo si esto. Lo he anotado con verde para que lo revisemos a partir de ahí. ¿Ya? ¿Qué más hicimos acá? Doble negación. Ok, ahí desapareció, aquí quedó no P, aquí quedó doble negación, desapareció en P, aquí quedó no R, es esto mismo que vamos a arrastrar con verde por acá, muy bien. Ahí estoy arrastrando esa negación. Ahora, voy a cambiar un poco la figura y vamos a ver si todavía nos puede ayudar. He hecho la conmutativa, pero ahora sí que estamos con otro problema, ¿no? Miren, al hacer la conmutativa, ya que tengo R y no P, o el no R viene por aquí y el P por acá. Ya no puedo hacer distributiva tal cual. ¿Por qué? Porque ya tengo diferente. Este es R y este es no R. Entonces ya no me da la distributiva tal cual. La pregunta es si pudiéramos hacer algo para simplificar. Este ya no va porque ha cambiado la figura de R. Ya está negada, ¿verdad? Revisemos otra vez si puedo hacer algo por aquí para simplificar. No voy a poder hacer distributiva, pero tenemos esta con no P o no R y P. Es como que está al revés, ¿sí? Al revés. Al revés. Entonces como que acá ya no estoy pudiendo resolver nada. ¿Qué más puedo hacer aquí? Si de repente hiciéramos R y tampoco. ¿Y R? ¿Dónde está R? Es P con Q. Ahora sí podemos aprovechar. Miren, si bien acá yo ya no puedo hacer mucho porque ya no hay luces para simplificar, de repente ya es hora de meter a R. R, acuérdense que era como un artificio que utilicé para poder abrir un poquito más la idea de cómo representar la disyunción fuerte a través de la bicondicional, ¿sí? Ahora de repente ya es el momento en deshacernos de R y llevar a su verdadera representación para trabajar, ¿sí? Pero quiero hacerlo de tal manera que no se vea la expresión tan larga como lo que estamos viendo acá. Ingeniera, ¿y si hace la negación pero inversa? La negación a la inversa en... En la segunda, ajá, en esa. Eso Saca significaría sacar afuera la negación, sí, ¿sí? Si y yo que saco vuelvan a como afuera, estaban. el problema de sacar afuera la negación es que este también se va a invertir, ¿sí? Sí, Y eso significa que vamos a cierto. tener O, ¿no? O. Ahora, a Sí, sí. ver, y otra vez voy a agrupar por acá, ¿no? Entonces, como que aquí ya sí me ato de manos. Estoy viendo hasta qué punto puedo simplificar. Tal vez, miren, tal vez, y eso es una buena idea revisar. Aquí sí bien nos ayudó a desglosar, ¿no? A interpretar bien la bicondicional. Aquí estuvo todo bien. Aquí también. Y por acá también de repente. Pero yo creo que a partir de este punto ya deberíamos deshacernos de R. Es decir, llevarlo a su PQ. ¿Por qué? Porque la expresión está en función a P, ¿sí? Entonces, como R en el fondo tiene a P, ¿te das cuenta? El llevar ya la expresión de R a su verdadera forma nos va a ayudar. Vamos a volver a reemplazar R, ¿sí? Reemplazar R por la expresión que le corresponde, que es todo esto. ¿Sí? Vamos a reemplazarla por la expresión que le corresponde. ¿Okay? Y a partir de aquí, un poquito ha crecido, pero en teoría nos va a ayudar. Veamos. En vez de R voy a poner el no P. Ojo que eso es una bicondicional que luego hay que reexpresarla, ¿no? Y acá diríamos Q, ¿ok? Entonces, esto es lo que debo escribir cada vez que encuentre a R. Y mejor si lo pongo así, ¿cierto?
para que no pierda la perspectiva de qué es lo que estoy haciendo. Entonces voy a reemplazar R por todo eso. Aquí R está con una conjunción de no P. Y eso está dentro de una llavecita, le vamos a poner porque otra vez como que ahí. Todo con O. Y otra vez me estoy encontrando con la llavecita, pero una negación de R, pero R es todo esto, ¿sí? Todo esto es R. No P, sí, solo tengo ahora no R, negado, y aquí hay que tener mucho cuidado por los operadores que se han crecido. Y ahora P. Ahí cierra llave, ¿sí? Cierra llave. Ok, acá me preocupa, a ver, estaba negado R, y todo esto es R. ¿Está bien? Negación de R y P. Perfecto. Ahora la expresión está más desglosada. ¿Qué hay que aplicar? La bicondicional. Y aquí vamos a quedar. Se las voy a reflejar en bicondicional y ustedes van a continuar para adelante porque ya estaría desglosado para que se simplifique. ¿Qué voy a hacer? Deshacerme de la bicondicional. ¿Por qué me deshago de la bicondicional? Porque no hay muchas propiedades que sean propias de la bicondicional, ¿sí? La mayoría de las propiedades están con conjunción y disyunción. Y una forma de salir de la bicondicional es llevarla primero a condicional. Y eso es lo que voy a hacer. Por la bicondicional, acuérdense, esto que vimos acá, voy a llevar toda esa expresión a términos de condicional y conjunción. ¿Sí? Entonces veamos el ejercicio 2. Llavecita y adentro tengo un paréntesis. Ahora, aquí es donde me van a ayudar, a que no nos equivoquemos. Tengo que poner primero, bajo la forma de condicional, estos dos elementos. ¿Y qué tengo? Negación de P, condicional Q. Eso sería la primera. Negación de P, condicional de Q. Y, ¿sí? Conjunción. Ahora al revés, ¿no? Fíjate que es antecedente, consecuente. Y ahora al revés, consecuente, antecedente. Es como si lo hubiéramos, ¿no? Q, ¿sí? Condicional de no P. Ahí está. Y acá, por favor, volvamos a revisar. Lo estoy poniendo como un paréntesis solamente a esto. ¿Sí? Eso lo estoy llevando en todo esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, para que no se pierda, lo vamos a encerrar también. Debería encerrar con otra cosa, pero solo tengo llave. Así que estoy usando doble llave. ¿Ya? Miren. Toda esta llave tiene que ser el paréntesis que estamos deshaciendo de la bicondicional. ¿Sí? Y que tengo no P, condicional Q, y Q, condicional no P. Y todo eso está dentro de esa llave. ¿Por qué es importante? Porque todo eso está con la conjunción y el P. Ahí está. Y esa es la última llave que tenía abierta por allá. Ahí está. Ok, se ha hecho grande, pero está más enfocado ahí simplificando. Miren que ahora tengo solamente PQ. PQ. Y eso significa que seguramente voy a poder desglosar. Ahora, toda esta llave está, ¿sí? Toda esta llave que está acá tiene que ser esto que está por acá, ¿sí? 2, a ver, paréntesis, llave, y ahí cerraría. Lo mismo tendríamos que hacer con el de la derecha, ¿ya? Lo mismo exactamente, ¿ok? Como estamos con tiempo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Para la siguiente clase, por favor, lo desglosan esto completito, completan la bicondicional, ¿sí? Les encargo que utilicen llaves y corchetes, ¿ya? Para la separación. Y una vez que esté en la bicondicional, van a volver a ver esto, que es necesario volverla a disyunción. Van a volver a aplicar la condicional, después de aplicar la bi, por favor, apliquen la condicional, esa sería la segunda.
Y una vez que apliquen la condicional, yo estoy segura que ya van a poder simplificar porque va a estar en función a conjunción y disyunción, ¿sí? Se van a ir a fijar que pueden aplicar donde puede haber dominación, donde puede haber identidad, independencia, donde pueden asociar o de repente una distributiva ya les sale, ¿no? Entonces, ustedes por favor lo completan hasta ahí. Y el día martes voy a empezar en este punto. Si alguien ya lo tiene hecho, quisiera que me lo comparta. Puede ser en un JPG y lo revisamos, ¿ya? Pero esto que sea para que ustedes vayan practicando el uso de las propiedades. Esta es una forma, ¿ya? Por eso, esta estrategia decía, use esto, ¿ok? Eso me dijeron. Ahora, normalmente a mí no me dicen cómo, ¿no? Normalmente no te dicen cómo, entonces te dan solamente esta expresión, ¿sí? Te dan esto y te dicen simplifique, ¿ya? Ahora, esto fue un artificio y derivado de cómo estamos evolucionando, ¿no? Vamos a darnos cuenta si fue bueno o no. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando resolvamos el mismo ejercicio sin usar este artificio de reemplazarlo por él. Yo estoy segura que algunos van a decir, se me ha hecho muy grande al principio y perdí la cuenta. Fíjate que este era pequeñito en el fondo, ¿no? Y yo lo llevaba a otros equivalentes, ¿sí? Para ir desglosando. Pero ahora va a tender a achicarse otra vez, ¿sí? Entonces, ahí es donde, este es el punto crucial. Hay que tener mucho cuidado al aplicar la bicondicional. Por eso les digo, apóyense en las llaves, los corchetes, para no perder la perspectiva de la prioridad que tienen los conectores, ¿ya? Entonces, no es nomás agrupar este con este, no, ¿sí? Hay que siempre conservar la prioridad de los conectores. Entonces, acá quedemos el día de hoy. Y el día martes, con esa mini tarea que les estoy dejando, voy a empezar la clase, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo antes de terminar. Nada, chicos. Ok, bien. Entonces, han visto que es importante que tengan su apuntecito, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase tengan la tablita más a la mano, ¿no? Entonces, de esa manera van a ustedes referenciar y van a ir memorizando, ¿no? Ley de Morgan, conmutativa, doble negación, etcétera. ¿Listo? Entonces, veámonos el siguiente martes para terminar este ejercicio. Espero que uno de ustedes lo haya terminado para que quede mejor. Así lo revisamos y ¡pac! Lo puntualizamos. Si no, yo lo voy a hacer e igual vamos a concluir con un resultado. Y si alguien está más curioso, le encargo si puede hacer la solución para demostrarnos la siguiente clase sin usar este artificio. Quiere decir, trabajar directamente con la expresión, todas las propiedades que ustedes vean conveniente para adelante, ¿ya? Ahora, ojo que la bicondicional no solo tiene una forma, ¿no? Aquí está la otra forma de la bicondicional, ¿sí? Fíjate que esta está en función a operadores de conjunción y disyunción nada más, ¿sí? Entonces, yo he utilizado esta. Entonces, como ustedes están más curiosos, vean por favor esta otra bicondicional. ¿Cómo la pueden aplicar? ¿No? Entonces, hay más de un camino. Entonces, la siguiente clase los vamos a comparar porque si nadie me lo hace, yo lo voy a tener que hacer para que ustedes vean que depende de las propiedades que tú utilices para que esto sea más fácil o más complicado para adelante. ¿Ya? Ok, con eso. ¿Las tablitas están en la plataforma? Disculpa. Sí, están en la plataforma las tablitas. Este PowerPoint está, ¿sí? Y también está explicando varias de estas, ¿ya? Ahora, puntualmente las tablitas están en la plataforma, por cierto, como un punto como un apartado. Si ustedes se fijan bien, ahí van a encontrarla. Pero también está dentro del PowerPoint del tema de lógica, ahí lo van a encontrar como propiedades, ¿sí? Ahí va a estar y van a estar explicadas algunas de ellas también, ¿ya? Entonces, esa es la tarea. Háganse eso porque sí o sí necesitan para hacer el práctico también, ¿ok? Bueno, nos vemos el día martes. Al final del día cargo el práctico y ya lo pueden ir curioseando para ir preguntando. ¿Listo? Pasen buenas tardes, chicos. Hasta luego. Y te ingeniera. Hasta luego.